Se puso candente la cosa política en Colombia. Pillen el siguiente video de Gustavo Petro, presidente de Colombia, en donde se va con toda contra aquellos que lo critican por todo, sí, que no dejan hacer un carajo en este país, que si él va a la Guajira, que así no era, que si él va al Cauca, que así no era, que si va a hacer una reforma, que así no es. Pues Gustavo Petro se mostró un poco pues molesto por esta situación y unos periodistas, en lugar de decir pues hay que analizar lo que dijo, se les ocurrió la brillante idea de decir que Gustavo Petro estaba atacando a sus mismos ministros, y esos periodistas pues como siempre son de RCN y de la revista Semana, que obviamente están buscando rating y están buscando fama, y Gustavo Petro le tocó parar en seco a uno de ellos. Pero pillen el video, que fue lo que en realidad dijo el presidente. La problemática de Colombia solo puede pertenecerle a los herederos de los esclavistas. Cuando llegan los herederos de los esclavos, que solo heredaron libertad, entonces se asustan, les parece lo oprobio, no les gusta, se sienten incómodos, y así no es solamente en el consulado de Washington, así es en cada oficina pública de Colombia. Por eso, el principal rival del Estado, del gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiere. Eso es lo que vamos a vivir. Entonces proponemos la reforma agraria, y alguien dice, no se pueden comprar las tierras. Y entonces entre la discusión pasan 2 meses, 4 meses, 8 meses, 1 año, y se nos fue el tiempo. Entonces el presidente dice, hay que construir una reforma tributaria que grave a los ricos. Y entonces los más ricos de Colombia van diciendo, ¿cómo así? Para nosotros no, eso es dañino a la economía. No les parecía dañino a la economía ponerle el IVA a la leche, pero sí les parece que es muy dañino que ellos tengan que pagar los impuestos. Y cuando planteamos la reforma pensional, intentando que todo el pueblo trabajador, de hombres y mujeres, que es la inmensa mayoría de los colombianos, tengan el derecho a pensionarse, entonces encontraremos cómo poco a poco y de manera incluso contundente van apareciendo quienes dicen que no, que cómo se les ocurre, que una reforma pensional de ese nivel es la expropiación del ahorro de los que cotizan en los fondos privados de pensiones. Y se les olvida decir que esas cotizaciones ya han sido expropiadas en parte por los 2 banqueros más ricos de Colombia. Pero ahí no hay prensa, ahí sí no hay escándalo, ahí sí no hay pedagogía para explicar por qué, de manera masiva. ¿Y por qué? Porque esos medios de comunicación le pertenecen a los banqueros más ricos de Colombia. ¿Cómo la ven? Alguien con 3 dedos de frente entiende lo que quiso decir el presidente, y es que los colombianos estamos tan mal acostumbrados, estamos tan mal programados por la sociedad colombiana que siempre ha regido este país, que creemos que las reformas que buscan pues beneficiar más a la gente que más lo necesita son perjudiciales para Colombia, porque les perjudica un poco a los que más tienen. O sea, nos tienen tan mal programados psicológicamente los gobiernos que han pasado, los políticos que están atornillados en el poder, que creemos que el país no puede cambiar, y que si hay un cambio, pues todo va a ser peor para Colombia. Y ahí están los periodistas echándole candela a la sociedad colombiana, que pues en su mayoría no entiende cómo funciona el Estado colombiano. Entre ellos salió un tipo que pues es algo conocido en el país, que se llama Yesid Lancheros, que trabajó para Enrique Peñalosa, que ha trabajado en diferentes medios como RCN, y pues ahora es el subdirector de información de nada más y nada menos que de la revista Semana, donde es la directora Vicky Dávila. Y pues a esta revista se le dio por titular lo siguiente: ¿para quién va el sablazo? Gustavo Petro dice que en el gobierno hay enemigos internos, y se refirió al tema de tierras. Y la fotografía que colocan pues es de Gustavo Petro y el ministro José Antonio Campo, o sea, ya dándole a entender a usted, querido amigo, que la vaina va es contra él. Y Yesid Lancheros pues publica esta noticia en su Twitter y dice: duro mensaje entre líneas del presidente Gustavo Petro al ministro de Hacienda José Antonio Campo, y pues lo coloca pues obviamente como pregunta, pero usted y yo sabemos que eso es como una afirmación, mejor dicho, es como echarle candela a la situación.
Ante esto, Gustavo Petro lo para en seco, le dice: deja de sembrar cizaña, Yesid. El enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente. Mejor dicho, le dijo: deje de hacer tanto ridículo como Vicky Dávila, deje de meterle tanto cuento a la gente. Esto, mis queridos amigos, es una verdadera cizaña. Porque, a ver, está el video, están las afirmaciones que ha hecho Gustavo Petro y estos periodistas salen con un cuento diferente. Sinceramente, pues es una ridiculez. Obviamente sabemos que obedecen a Vicky Dávila, a la revista Semana, que son de los Gilinski, que son amigos de Sarmiento Angulo, que son amigos de los Ardila Lule, de los Santo Domingo, de los Uribe, mejor dicho, pues de toda esta gente que están como locos por la nueva reforma tributaria y le dicen a la gente que eso va a acabar el país, que va a acabar con los tenderos, que va a acabar con la sociedad colombiana, que va a agravar más el país y que no hay cómo hacer esa reforma tributaria. Muchos dicen cómo Gustavo Petro va a comprar tierras, cómo va a mejorar las pensiones de los colombianos, a dar bonos pensionales para los colombianos, de dónde va a salir la plata. Vemos algunos congresistas ridículos, o mejor dicho, pues bastante estúpidos, que salen a decir eso, pero cuando se viene una reforma tributaria que busca recaudar fondos, ojo, de los que más tienen, porque esa es la realidad de la nueva reforma tributaria y por eso muchos no se oponen, ahí dicen que no, que eso va a acabar con todo y que eso no se puede. Mejor dicho, mis queridos amigos, esto es una cosa de locos y ahí está Gustavo Petro pues cantándole la tabla a estos señores que sinceramente no merecen otra cosa que el repudio de los colombianos. Y hay que poner en evidencia lo que esta gente pues hace. Ante esto, Yesid Lancheros, adivinen qué, o sea, después de que Gustavo Petro le mete esta frenada, sale en su cuenta de Twitter a decir lo siguiente: no era contra el ministro José Antonio Campo. El presidente Gustavo Petro descartó que se estuviera refiriendo al funcionario cuando hablaba de un enemigo interno en contra de la compra de tierras. Y la revista Semana obviamente publica esa misma noticia de que no era contra el ministro José Antonio Campo, y ahí es donde uno dice, o sea, hacen las afirmaciones, lanzan las noticias y cuando el presidente Gustavo Petro se emberraca, tienen que salir a retractarse de lo que han hecho, pero dejan la anterior noticia, que es lo peor. Sinceramente estuvo muy buena esa del presidente Gustavo Petro, pero tristemente estas noticias, que estos medios de comunicación, como se hacen llamar, generan una desinformación terrible en la sociedad colombiana. Muchos colombianos no entienden lo que está pasando porque creen que porque es la revista Semana, que porque es RCN o Caracol o El Tiempo, bueno, el medio que sea, lo dice, es totalmente verdadero. Pero no entienden que los dueños de estos medios de comunicación son los mismos dueños a los que se les va a incrementar un poco más los impuestos con la nueva reforma tributaria. No entienden eso y creen que lo que dicen esas revistas o medios de comunicación o esos periodistas prepagados que dan lástima es la verdad. Sinceramente, la sociedad colombiana necesita una pedagogía muy grande, entre esos me incluyo, porque uno a veces cree que algunos medios dicen la verdad, incluso los que uno cree que son alternativos. Así que usted lo que vea en medios de comunicación, lo que vea en estos canales como el nuestro, pues debe cerciorarse de ello, revisar en otros medios, comparar las noticias. Sé que es muy difícil, pero no coma entero, no se crea todo lo que vea, porque sinceramente vamos a estar muy jodidos en los próximos años o en las próximas, obviamente, elecciones. Y finalizando con noticias que pues alegran a muchos colombianos respecto a la reforma agraria, mis queridos amigos, el gobierno en las últimas horas entregó baldíos a más de 600 familias que no tenían tierras en este país. Entregó baldíos titulados, o sea, personas que ya van a contar con su pedacito de tierra para poder salir adelante. Y a través de un comunicado, la Agencia Nacional de Tierras informó la entrega de nada más y nada menos que 680.000 hectáreas de tierras a campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes antes del 15 de noviembre. O sea, esto en el marco de la reforma agraria que impulsa el gobierno nacional y que está en el acuerdo de paz con las FARC. Sinceramente, estas cosas son las que repudian los que no quieren que en este país se haga nada. O sea,
¿A quién le enfada? ¿A quién le da rabia que se le entreguen tierras a los que lo necesitan, a los que no tienen? Pues sinceramente a gente que está llena de odio, gente que tiene intereses políticos, gente que está, mejor dicho, en una burbuja, gente que no sabe un carajo del país y mucho menos del campo. Estas son las noticias que alegran a miles de colombianos, y entre esas me incluyo. Porque lo más bonito, y siempre lo he dicho, es que uno como persona, como ser humano, como colombiano pueda tener un pedacito de tierra donde cultivar sus alimentos, donde pueda salir adelante. Y para quienes conocemos un poco del campo, que nacimos en el campo, que luchamos como campesinos con nuestros papás, sabemos perfectamente que es necesario que tengamos un pedacito de tierra a nuestro nombre, ¿sí? Una propiedad en el campo, ¿sí? Para poder salir adelante, porque muchas de las ayudas que llegan por parte de los gobiernos locales, departamentales, nacionales, incluso ayudas extranjeras, si usted no tiene propiedad, si usted no tiene algo a su nombre, difícilmente le va a llegar, y esa es una realidad. En este país, miles, millones de campesinos viven en lo que llaman a medias, o sea, trabajándole a otra persona, donde se reparten las ganancias, pero esas ayudas les llegan al propietario de la tierra. Así que, mis queridos amigos, esto es fabuloso y ojalá se siga dando y ojalá se cumplan con esos 680.000 hectáreas que se van a repartir antes del 15 de noviembre, y ojalá no salgan vivarachos a apropiarse de estas ayudas, de estas tierras, porque eso sí es muy triste. Nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse. Bye bye.